Hola, cordial saludo. Mi nombre es Catherine Juliet Villa, pertenezco al curso básico de nivelación premédico y soy del grupo B. A continuación voy a explicar dos ejercicios del taller asignado. Listo. En pantalla se está viendo el ejercicio número 1, el cual tiene un enunciado que dice: una masa M de 2 kilogramos se encuentra sobre la mesa y se encuentra atada a otra masa M de 3 kilogramos que cuelga al final de la mesa. Si el coeficiente de fricción cinético corresponde a 0,79, ¿cuál será el valor de aceleración del sistema? Asumiendo que la masa se mueve en dirección al suelo. Listo, entonces para poder solucionar este problema debemos analizarlo, ver cuáles son los datos que ya nos proporcionan y cuáles debemos encontrar. Ya el problema nos proporciona la masa 1, que es de 2 kilogramos, la masa 2, que es de 3 kilogramos, el coeficiente de fricción cinético, que es de 0,79. Nos piden encontrar la aceleración y tenemos que la gravedad de la Tierra es de 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Vamos a llamar a este cuerpo M1 y a este M2. Para continuar, debemos encontrar cuál es el peso de los dos cuerpos. Esto lo hacemos con la fórmula masa por gravedad. Entonces tenemos que el cuerpo 1 tiene una masa de 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Eso nos da como resultado 19,6 newtons. Hacemos totalmente lo mismo. En el cuerpo 2 aplicamos la misma fórmula, el mismo procedimiento y tenemos como resultado 29,4 newtons. Ahora vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el eje X interviene la tensión que es proporcionada por esta cuerda y va hacia la derecha. También interviene la fuerza de rozamiento, que es contraria a la tensión o a la aceleración del cuerpo. Va contraria a esta. Tenemos que en el eje Y interviene la normal, que siempre va perpendicular a la superficie de contacto. Y tenemos que también interviene el peso, que va hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. A continuación encontramos la sumatoria de fuerzas en Y y tenemos que esta es 0, ya que en Y no tenemos ningún tipo de movimiento. Entonces esta va a ser igual a 0. Entonces sustituimos, sabemos que interviene la normal menos el peso que va hacia abajo, es negativo, por lo tanto, igual a 0. Despejamos y la fórmula nos queda como normal es igual al peso 1. Ya nosotros habíamos encontrado el peso 1, entonces podemos sustituirlo y tenemos que la normal es igual a 19,6 newtons. A continuación vamos a encontrar la fuerza de rozamiento con la fórmula coeficiente de fricción por normal. Entonces ya tenemos todos los datos para poder sustituirlos. Sabemos que el coeficiente de fricción es 0,79 y la normal 19,6 newtons. Hacemos la operación y tenemos como resultado que la fricción es igual a 15,484 newtons. Ahora, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X y en este si interviene el movimiento. Sabemos que la fuerza de fricción va hacia la izquierda, contraria a la tensión. Entonces tenemos tensión menos fuerza de rozamiento 1 es igual a masa 1 por aceleración. Ya tenemos la primera fórmula para poder encontrar la aceleración. Ahora vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo número 2. Entonces tenemos que en este cuerpo solamente interviene la tensión y el peso que va hacia abajo. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, teniendo como resultado que es igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces sustituimos y sabemos que interviene el peso. El peso va a ser mayor que la tensión porque sabemos que este cuerpo va hacia abajo y la tensión está teniendo una fuerza contraria, pero
esta es mucho más grande, por eso está empujando el cuerpo número 1. Entonces, ya tenemos la segunda fórmula, que es igual a peso 2 menos tensión igual a masa 2 por aceleración. Ahora nos queda juntar la fórmula que encontramos anteriormente con esta. Juntamos las dos fórmulas y podemos cancelar la tensión, ya que vemos que esta tensión es positiva y esta tensión es negativa. Entonces las cancelamos y abajo ponemos las cifras o los datos que nos quedan. Nos queda fuerza 2 menos fuerza de rozamiento 1 y aquí vamos a factorizar la aceleración porque se repite en ambos casos. Entonces ponemos masa 1 más masa 2 por aceleración. Para poder despejar la aceleración, vamos a pasar esto que está multiplicando a dividir. Nos queda fuerza 2 menos fuerza de peso 2 menos fuerza de rozamiento 1 dividido en masa 1 más masa 2 igual a la aceleración. Teniendo la fórmula para encontrar la aceleración, solo nos queda reemplazar. Reemplazamos con los datos que ya sabemos. Sabemos que el peso 2 es igual a 29,4 newtons, que la fuerza de rozamiento es igual a 15,484 newtons y los dividimos en la masa 1 más la masa 2, que estos datos ya no los proporciona el ejercicio. Y realizamos la operación y tenemos como resultado que esta es nuestra aceleración. Después de haber solucionado el primer ejercicio, tenemos el segundo ejercicio de la guía que están viendo en pantalla, el cual tiene un enunciado que nos dice: sobre una superficie plana, pero con inclinación de 30 grados, hay una masa igual a 1 kilogramo atada a otra masa de 4 kilogramos que cuelga al final de dicha superficie. Si el coeficiente de fricción cinético corresponde a 0,79, ¿cuál será el valor de aceleración del sistema? Asumiendo que la masa m se mueve en dirección al suelo. Vamos a dar solución a este problema. Tenemos que con este ejercicio ya contamos con un plano inclinado, entonces vamos a hacer un procedimiento algo distinto al anterior. Nos dan los siguientes datos. Nos dan un ángulo de inclinación de 30 grados, una masa 1 que es igual a 1 kilogramo, la masa 2 que es igual a 4 kilogramos y el coeficiente de fricción cinético que es igual a 0,79. Sabemos que la gravedad de la Tierra es 9,8 metros sobre segundos cuadrados y nos piden de nuevo encontrar la aceleración. A continuación, yo dibujé en mi cuaderno el diagrama y tenemos que el cuerpo número 1 está sobre la superficie inclinada, atado a una cuerda con otro cuerpo que vamos a llamar M2 y está ejerciendo una fuerza mucho mayor sobre él, haciendo que éste se desplace hacia arriba y que el cuerpo número 2 vaya hacia abajo. Para seguir con el ejercicio debemos encontrar el peso de los dos cuerpos. Tenemos que la misma fórmula que ya había mencionado anteriormente, que es masa por gravedad. Entonces sustituimos el cuerpo número 1 tiene una masa de 1 kilogramo y lo multiplicamos por la gravedad de la Tierra. Tenemos como resultado 9,8 newtons. Hacemos lo mismo con el cuerpo 2 y nos da como resultado 39,2 newtons. Vemos el diagrama de cuerpo libre de la masa o del cuerpo número 1. Entonces, en el eje Y seguimos teniendo la normal, que es perpendicular a la superficie de contacto. Tenemos que el peso va hacia el centro de la Tierra. Aquí lo podemos ver un poco mejor. Lo que hice fue poner el peso hacia abajo, el centro de la Tierra, la normal perpendicular a la superficie de contacto y a partir de la normal hacer el plano cartesiano. Tenemos que entran a intervenir dos o la misma fuerza, pero se divide en dos aspectos. Se distribuye y tenemos el peso normal, que es hacia el centro de la Tierra.
Tenemos una tensión en el eje X y en el eje X también tenemos la fuerza de rozamiento que es contraria a la aceleración. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y como en este eje no interviene el movimiento, en este eje no está ocurriendo ningún tipo de movimiento, va a ser igual a 0. Entonces sustituimos y tenemos la normal menos el peso en el eje Y. Tenemos que especificar que es en el eje Y, ya que contamos con peso en los dos ejes. Este es igual a 0. Entonces N1 menos el peso en el eje Y. Pero ahora debemos encontrar este valor. ¿Cuál es el valor del peso en el eje Y? Para poder encontrar el valor de esta, vamos a usar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces tenemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vemos que el cateto opuesto al ángulo es, lo dibujamos acá, y es el peso en el eje X. Entonces lo ponemos y la hipotenusa es la fuerza que va hacia el centro de la Tierra. Entonces la ponemos fuerza 1, peso 1, perdón. Entonces despejamos y tenemos que el peso en el eje X es igual al peso por seno. Entonces primero vamos a encontrar las fórmulas y luego reemplazamos. Con coseno tenemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el cateto adyacente aquí en el diagrama de cuerpo libre vemos que es en el eje Y es peso 1 en el eje Y. Entonces lo ponemos peso 1 en el eje Y igualmente sobre la hipotenusa. Va a ser la misma hipotenusa. Entonces ya tenemos la fórmula para poder hallar los datos que necesitamos. Reemplazamos, entonces tenemos que el peso en el eje X es igual al peso por seno de 30. Recordemos que este ángulo del ejercicio nos dice que es de 30. Entonces hacemos la operación y tenemos como resultado que el peso 1 es igual, el peso 1 en X es igual a 4,9 newtons. Hacemos lo mismo con el eje Y, sustituimos, pero vamos a encontrar en vez de seno, coseno de 30. Nos da como resultado 8,48 newtons. Entonces, como ya aquí habíamos encontrado la fórmula para la normal, lo único que nos hacía falta era este dato, pero ya lo tenemos. Entonces sabemos que la normal es igual a 8,50. Este 48 lo aproximamos a 50 y nos queda 8,50 newtons. Ahora vamos a encontrar la fuerza de rozamiento y ya sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción por la normal. Entonces sustituimos. El coeficiente de fricción es igual a 0,79 por la normal, que ya la encontramos, y es igual a 8,50 newtons. Entonces hacemos la operación y nos da 6,715 newtons. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Aquí continuamos con el primer cuerpo, M1. Entonces vemos que en el eje X interviene la tensión con la fuerza 1 en el eje X menos la fuerza de rozamiento. Eso es igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces ya tenemos la primera fórmula. Ahora, hacemos el diagrama de cuerpo libre de la masa número 2 o el cuerpo número 2, teniendo que en este solo intervienen fuerzas en el eje Y. Hacia arriba tenemos la tensión y el peso lo tenemos hacia abajo. Ya sabemos que este peso es mayor a la tensión. Entonces tenemos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces el peso 2 lo ponemos positivo y de primeras porque ya sabemos que es mayor a la tensión.
menos la tensión 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Ahora ponemos las dos fórmulas como en el ejercicio pasado. Aquí también vamos a cancelar la tensión porque aquí es positiva, aquí es negativa, entonces la podemos cancelar. Ponemos los datos que nos quedan, entonces tenemos que ese es positivo, lo ponemos de primeras, el peso 2 menos el peso 1 en el eje X menos la fuerza de rozamiento 1 es igual. Hacemos lo mismo con la aceleración, la factorizamos, entonces m1 más m2 por la aceleración. Para poder despejar la aceleración pasamos esto que está multiplicando a dividir. Entonces nos queda la siguiente fórmula. Peso 2 menos peso 1 en el eje X menos la fuerza de rozamiento 1 dividido en la masa 1 por la masa 2 igual a la aceleración. Entonces, sustituimos, sabemos que el peso 2 es igual a 39,2 newtons menos 4,9 newtons, que es el peso en el eje X, y la fuerza de rozamiento, que es 6,715 newtons. Todo esto dividido en la masa 1 más la masa 2, que es 1 kilogramo más 4 kilogramos. Entonces hacemos la operación y nos da que la aceleración de todo el sistema es igual a 5,517 metros sobre centímetros cuadrados. Eso es todo, muchas gracias por la atención.